La tragedia por el derrumbe, un muerto y 6 heridos. Vamos rápido a las imágenes de los instantes posteriores al derrumbe trágico. Ahí cuando, esto es lo que te quería mostrar, ahí cuando todo era confusión, aún no habían llegado los bomberos, los vecinos estaban consternados, habían sentido como una explosión en la media tarde de ayer y de repente cuando se asomaron, fíjate que había gente que estaba caminando por allí en San Cristóbal y comenzaba a filmar. Eso no es neblina, no es bruma, son los escombros que se cayeron y el polvillo que genera esa caída de escombros. Eso para darte cuenta de que esto que te estamos mostrando ocurrió a segundos del derrumbe. Se escuchaban algunos gritos, había debajo funcionando allí un supermercado de origen chino y por supuesto las viviendas que estaban en los pisos superiores, en una de esas descansando la persona que después termina muriendo, este joven de 32 años, sonidista de la TV pública. Pero fíjate cómo se cae todo arriba de la estructura de ese supermercado. Tranquilamente podríamos estar hablando de una tragedia con mayor cantidad de víctimas fatales. Es una tragedia ya por la muerte de este joven, pero en ese momento podría haber habido un montón de gente más comprando, por ejemplo, en el supermercado chino. Estas imágenes son posteriores, ya cuando los vecinos habían alertado al 911, llegaban los bomberos, la policía, la ambulancia de SAME para asistir básicamente a la persona que todavía estaba con vida y que después termina muriendo porque prácticamente había dicho Crescendi ayer los golpes y las heridas que tenían este joven de 32 años eran incompatibles con la vida. Tremendo, ¿eh? Llegaban familiares, amigos, tremendo lo que se vivía en las horas posteriores. Pero quiero ir a San Cristóbal, allí a Pavón, al lugar donde ocurrió la tragedia, donde está Romina Amor para actualizar todo esto. Sí, Daniel, más de 20 horas ya lleva el trabajo de los bomberos. Ustedes los ven ahí parados sobre una pila tremenda, enorme de escombros. Un edificio de 3 pisos que se desplomó ayer, pasado el mediodía, alrededor de las 3 de la tarde. Una sucesión de milagros hay que hablar aquí, Daniel, ¿no? Porque si bien es cierto que por supuesto hay que lamentar una víctima fatal, un trabajador de la televisión pública de 32 años, Adrián, en un ratito vamos a estar compartiendo el testimonio de su viuda, hay que decir que podría haber sido muchísimo peor. Si hubiera ocurrido un rato antes, ¿por qué? Porque el supermercado hubiera estado abierto, hubiera estado lleno de clientes, hubieran estado los empleados, si hubiera pasado incluso un ratito a la mañana. ¿Por qué? Porque Adrián no estaría solo en su departamento, hubiera estado su mujer, hubiera estado su cuñada, en el edificio, en el departamento del medio habría estado el dueño inclusive de toda la propiedad. Bueno, el único que estaba en el momento del derrumbe era Adrián. Había otras 8 personas que estaban en una propiedad lindera. Ustedes van a ver la parte de atrás, miren el techo donde está la parrilla. Sí. Bueno, esa es otra propiedad que también se vio afectada, por supuesto, por el derrumbe, pero en menor medida que el edificio del frente. Bueno, de allí salieron estas 8 personas que también tuvieron que ser atendidas por el SAMI, entre ellos un chiquito de 12 años que uno no se puede explicar cómo hizo para salir por sus propios medios. Miren, yo te quería mostrar, Daniel, mirá la puerta esa, ¿no? Que ahora tiene una faja de clausura. Un poco tarde ya la faja de clausura, debería haberse clausurado esta obra antes, todo indicaría que sí, ¿no? Bueno, por esa puerta, miren la cantidad de escombros que hay, por esa puerta logró salir este chico de 12 años y 5 mujeres, todos con raspones menores. Lamentablemente la peor parte se la llevó, como decíamos, este trabajador de la televisión pública que estaba descansando, que era su día franco, no tenía que ir a trabajar y bueno, él justamente hoy nos contaba su mujer, Mercedes, había sido uno de los cuales había denunciado precisamente todos los daños que estaban recibiendo su vivienda, el departamento donde vivía, a partir de esta obra. Que había movimientos, que vibraba todo, que las cosas se movían. Bueno, no lo supieron escuchar a tiempo y lamentablemente terminó él falleciendo como consecuencia de este derrumbe. Vamos ahora a compartir el testimonio de Mercedes, su viuda. El 25 de marzo hubo una inspección. ¿Qué se comprobó en esa inspección y qué pasó a partir de eso? Mirá, no tengo la información certera, pero lo que sé es que se comprobó que no estaban con la indumentaria de seguridad, la gente, no sé qué otra cosa, porque sé que intervino la UOCRA, y el 3 de abril tenían que presentar, o sea, no tenían que seguir trabajando desde el 25 de marzo hasta el 3 de abril que presentaran no sé, lo que le habían pedido. ¿Vos crees que te debía haber suspendido en ese momento la obra? Sí. Ellos tenían la orden de suspender Creo momentáneamente que sí. La obra. El gobierno porteño por lo menos dice eso. Bueno, sí, pero el gobierno porteño la verdad se todo porque yo llamé al 147 que supone que es la línea de ayuda para el vecino
y nunca me dieron una respuesta. ¿Vos le crees que hay detrás de eso? Plata, como todo. ¿Sospechás que arreglaron con el estudio de arquitectura con alguien para Sí, poder sí. seguir adelante con la obra? Sí. Ustedes habían vuelto hace poquito de vacaciones, nos estabas contando. El viernes. Se encontraron de vuelta con la misma situación con la que se habían ido, digamos, nada había cambiado. No sé, por el No, nada. ¿Bien justo ya no tenía que trabajar? No, ayer justo no, porque como era fin de largo, no sé, como que se empalmaba, arrancaba el miércoles. ¿Y tu hermana, que habitualmente me decís que vive con De viaje allá a la mañana. se salvó? Nada, por minutos, por horas. Sí. Ahora, Mercedes, por minutos esto no fue una tragedia mucho mayor porque abría el supermercado, había gente comprando. Justo el supermercado estaba cerrado, entonces los chinos estaban atrás. Que la parte de atrás no se cayó. Pero bueno, si no hubiera estado el supermercado cerrado, hubiera sido una tragedia mucho peor porque niños, o sea, nada. Bueno, tremendo, ¿no? Qué destino o qué fuerza superior pone este joven ahí, un día franco, durmiendo la siesta, lo pone en el lugar de la tragedia, termina muriendo. Y otros que se salvaron, como por ejemplo el dueño del lugar que estaba de viaje y no estaba en esa construcción, en ese sitio. Algunos los ha sacado de la tragedia y a otros el destino los ha puesto. Pero ahora nos preguntamos, el día después, cuando ya pasaron más de 20 horas y cuando escuchamos tantas denuncias de los vecinos y cuando había una inspección pendiente que iba a ir hoy, que ya era demasiado tarde, nos preguntamos quién se hace responsable de todo esto. Porque ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Si las denuncias estaban hechas, es decir, estaban advertidos, nadie puede decir que tenga que ver con esta obra que se va a sorprender. No se podían estar enterando ayer a las 3 de la tarde con sorpresa que esto, que era una tragedia evitable, no se podía haber evitado. Romina Amor. Sí, Daniel, vos fíjate que Mercedes lo que dice es, y todos dicen, hubo una inspección el 25 de marzo, se vieron irregularidades, allí se pudo comprobar que todo lo que tiene que ver con el apuntalamiento de la medianera no estaba correcto y sin embargo la obra quedó igual en funcionamiento, podían seguir viniendo a trabajar. Tenían que solucionar ese temita que evidentemente no era menor a la luz de los hechos. Y hoy, no, en realidad mañana, hoy es feriado, mañana 3 de abril tenía que volver esa inspección, iba a hacerse una nueva inspección para ver si se habían puesto al día, digamos, con las reparaciones que tenían que hacer. Bueno, claramente no advirtieron, o si lo advirtieron lo dejaron pasar, pero claramente esta obra debería haber estado cerrada si uno se da cuenta de cómo fue que finalmente terminó. Bueno, hace un ratito, mira, se acercaba un arquitecto que tiene precisamente sobre esta misma calle, Pavón al 3000, su estudio. ¿Y qué nos contaba él? Que hace unas par de semanas atrás él se acercó justamente molesto por los ruidos, molesto por las vibraciones que había también en su propiedad y habló con la arquitecta. Había una arquitecta a cargo de esta obra que de hecho ayer estaba en el lugar cuando se derrumbó todo y le dijo, lo que estás haciendo está mal. Y sin embargo la arquitecta seguía diciendo que no, que se estaban haciendo bien todo lo que tiene que ver con las tareas de apuntalamiento. Bueno, claramente falló, el arquitecto que le vino a hacer el reproche tenía razón. Y bueno, y hoy toda esta propiedad de tres pisos se vino abajo. Vamos a hablar ahora, vamos a escuchar el testimonio de Fermín. Fermín es el dueño justamente de la propiedad que vivía en el segundo piso y que ayer también, por milagro no estaba, porque estaba en Córdoba. No pudo volver por la tormenta y por eso se salvó. Lo escuchamos. Había hablado con la arquitecta, me dijo, no, quédate tranquilo, que está todo bien, porque los vecinos se habían quejado. Sí. Me dijo, no, hable con los vecinos, que no hay problema. Que... Los vecinos se habían quejado. ¿Concretamente de qué situaciones se habían quejado? Y que se movía mucho todo. Además, en el supermercado creo que se les corrió una heladera, arriba también se les movían los muebles cuando empezaban a trabajar. Lo mismo. ¿La heladera del supermercado se movía a partir de la vibración o como que el piso ya estaba inclinado? Se ve que estaba inclinándose y fueron a avisarle a lo de la máquina, pero nada, ellos hacen lo que les mandan y después, bueno. Acá lo que se habla es de una falla, lo que tiene que ver con el apuntalamiento. Se supone que tendrían que haber apuntalado antes de excavar, porque ya había un sótano. Al haber un sótano... Debajo del supermercado había un sótano. Un sótano, pero del lado de ellos. Pero ellos han seguido excavando sin apuntalar, por lo que yo he visto. O sea, ahí está todo. Se ve que justamente cuando empezaban a apuntalar o algo es cuando se le ha venido abajo, que en realidad tenían que haber apuntalado antes de excavar. ¿Cómo se siente, Fermín, usted cuando ve ahora su casa?
no caigo, o sea, todavía estoy en el aire, no sé no sé ni lo que tenía ahí, ni nada, ¿no? Ropa, todo lo único que me dejaron fue con el bolsito que me había ido a Córdoba, que volví de vuelta. Bueno, fíjate lo que decía el dueño de la casa derrumbada, ¿no? A simple vista y sin ser arquitecto, ya se da cuenta que la cuestión estaba mal, porque no podés estar generando vibraciones, estar generando un trabajo sin prestarle atención a la estructura que está al lado, que obviamente tiene un movimiento. Ni hablar del arquitecto que, decía Romina Mora, está ahí en la zona, se acercó y le dijo concretamente, y sabiendo de lo que hablaba, a la responsable, lo estás haciendo mal. Cualquier vecino, como el dueño de la casa o cualquier otro vecino, a simple vista y sin tener conocimiento decía, esto está mal, no puede ser. Sin embargo, seguían adelante, esperando una inspección que, bueno, iba a llegar después del feriado. Demasiado tarde, ¿no? Hay una vida ahora de por medio que nadie la va a devolver. Romina. Sí, y si hablamos con todos los vecinos, Daniel, no solamente Fermín o no solamente el mismísimo Adrián, la víctima fatal, se daban cuenta de las vibraciones, sino que incluso hasta el supermercado chino también. Déjame decirte que ustedes lo escuchaban recién a Fermín cuando contaba, que habían denunciado que se le habían movido hasta las heladeras. ¿Por qué? Porque el piso se estaba inclinando. Se estaba inclinando claramente porque faltaba el apuntalamiento. Bueno, y todos los vecinos refieren situaciones similares, refieren que se acercaron, que intentaron sacar fotografías. De hecho, algunos tienen fotografías, porque claramente se daban cuenta de que algo estaba por fallar y finalmente falló. Hoy hablamos con una de esas tantas vecinas que se acercaron hoy aquí a contarnos de las denuncias que habían hecho y lo vamos a compartir ahora. Mira, esta obra venía mal desde un comienzo, ¿viste? Porque siempre hubo un problema de sucesión y qué sé yo, entonces no comenzaron nunca a tiempo. Y cuando comenzaron a hacer, parece que le corrían los tiempos y no tomaron los recaudos necesarios como para hacer la construcción. Nos quejábamos del ruido porque eran las 6 de la mañana y comenzaban los camiones a trabajar y salían y entraban, y el movimiento de la grúa cuando excavaba temblaba todos los edificios. ¿Y ustedes se quejaron con el arquitecto, con el capataz, le dijeron esta situación? Nosotros los vecinos nos quejamos. ¿Vinieron a inspeccionar? No sé si vinieron a inspeccionar, ¿viste? Porque nada cambió, digamos, a partir de las quejas de ustedes no hubo una modificación en la manera de trabajar. No modificación, no hubo para nada. Al contrario, cada vez se acentuaba más el trabajo de ellos y, lógico, los que nos perjudicábamos éramos nosotros. Habla del tema importante que es el tema del tiempo. ¿Usted cree que acá los corría el tiempo de entregar la obra y no se estaba trabajando a conciencia, teniendo en cuenta los riesgos? Creo que le corría el tiempo porque era una obra que estaba parada hace mucho tiempo, entonces ellos trataban de trabajar el máximo posible. Bueno, ahora en un ratito voy a hablar con Tuni sobre las responsabilidades y el avance de la causa, pero primero te quiero mostrar el momento del rescate. Ahí cuando policías y bomberos estaban tratando de sacar de entre los escombros a los sobrevivientes. Sí, porque el chico que después termina muriendo de 32 años, Adrián Continielo, sonidista de la TV pública, fue rescatado con vida, aunque sus signos vitales eran muy débiles y estaba realmente muy, pero muy golpeado. Había quedado debajo de todos esos escombros. Pero también se ve allí salir a el encargado o uno de los responsables del supermercado de origen chino que estaba en la planta baja. Estaba cerrado ese supermercado, pero había gente que habitualmente las familias, ¿no?, que son dueñas de ese supermercado, que viven en la parte posterior y no fueron en su construcción, la parte posterior, tan afectados como si hubiesen estado en ese momento, por ejemplo, en el supermercado, se le caía todo encima. Si el supermercado estaba abierto, era un desastre peor todavía. Podía estar esta familia de encargados del supermercado y además clientes. Estaba cerrado. Bueno, ahí salía el chino de la parte posterior y bomberos después terminan rescatando al chico que después murió. ¿Quién se hace responsable? Bueno, tomemos un caso anterior. ¿Recuerdan ustedes el del gimnasio en Villa Urquiza? Ahí hubo 3 muertos. Finalmente, quienes cargaron con la responsabilidad fueron, en ese caso, un ingeniero, en este caso va a ser una arquitecta, y el constructor del edificio, el emprendedor, digamos, el dueño de la obra. Bueno, atención que en aquel caso las fallas fueron tan groseras que fueron imputados por
estrago doloso, es decir, casi por intencionalidad. Claro, porque una cosa es que te imputen y otra cuál sería la pena, ¿no? Exactamente. Porque No, dice, eso bueno, tiene, cancelable, delito menor. eso Esto es tiene grave. de 8 a 20 Claro, años. esto no es Eran tan excarcelable. graves las fallas que le dijeron esto es como si le hubiera pegado un tiro a 3 Claro. personas. Acá habrá que ver qué grado de responsabilidad. Lo menor va a ser de 2 a 6 años. Si les dicen culposo, no tuvieron intención y se les cayó por ineptos. Una carátula que se usa mucho en las situaciones de tránsito. Exactamente, por ineptos. Pero puede ser más grave, como les insisto, en el caso del gimnasio, donde fue tan alevoso lo que ocurrió, que de 8 a 20 años. A esto, además, hay que agregarle un juicio civil por una indemnización por la muerte del sonidista, y eso hay una compañía de seguros que tendrá que pagar, digamos, lo que corresponda. Hoy en día supongo que estamos hablando de 2 a 3 millones de pesos como mínimo de daños y perjuicios por la muerte. Claro, pero bueno, hay que estar atentos al avance de la causa y cómo cae la carátula. Sí. Porque todos los vecinos hablan de irregularidades y denuncias, pero bueno, después hay que demostrarlo. No es tan fácil demostrar. Déjame decir una cosa más vergonzosa. En el caso del gimnasio, el derrumbe fue en 2010 y todavía no se hizo el juicio. ¿Todavía no hizo? No, 9 años después. Qué barbaridad. Bueno, seguimos así. Gracias, Raúl.